el material genético de los virus, vimos que se diferencian dos grandes grupos, virus de ADN y virus de ARN. Vemos también las características de este material genético, la diversidad, la estructura, y cómo esa información genética, en definitiva, es la responsable de que los virus se puedan multiplicar dentro del cerebro. Hoy vamos a seguir hablando sobre los componentes virales y nos toca hablar sobre las proteínas que están presentes en los virus. ¿Sí? Nosotros habíamos definido a los virus como complejos o agregados macromoleculares que tenían capacidad infectiva. ¿Por qué habíamos dicho que eran complejos macromoleculares? Porque estaban formados por ácidos nucleicos, varias moléculas, ¿sí? Azúcares, lípidos, proteínas. ¿Sí? Ya hablamos de los ácidos nucleicos, hoy día vamos a hablar sobre las proteínas. Bueno, las proteínas constituyen desde el 50 al 90% de lo que sería un virus. Básicamente las proteínas ocupan, digamos, la mayor parte de esa estructura. Por lo tanto, hablar de las proteínas es importante porque no solamente van a tener una función en la estructura de ese virus, sino que también van a tener funciones en el proceso de adhesión, digamos, de los virus con la célula huésped y también en el proceso de replicación, es decir, de generar múltiples copias de esa partícula viral. Entonces, dentro de estas proteínas vamos a encontrar estructurales y otro grupito lo que se llaman proteínas no estructurales. ¿Sí? En el primer caso, ¿por qué las llamamos estructurales? Sí, tienen una estructura definida, pero tiene que ver con que constituyen, digamos, la estructura del virus. ¿Sí? Es decir, nosotros cuando hablamos de los virus habíamos dicho que era básicamente una cubierta de proteínas protegiendo el material genético. Entonces, el material genético, que podría ser ADN o ARN, es protegido por una cubierta de proteínas. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, la mayor parte de ese virus, ¿qué es? Proteína. ¿Sí? Y un menor porcentaje estaría formado por el material genético. Entonces, estas proteínas estructurales forman precisamente la estructura del virus. Y por lo tanto, vamos a ver que vamos a reconocer dos grandes grupos, proteínas que son de superficie y proteínas que son internas. Las proteínas de superficie internas son, digamos, que forman la estructura del virus. Pero de estas dos vamos a detallar estas, las de superficie, ¿sí? Que son las más importantes y las que tienen más funciones. Dentro de estas proteínas de superficie encontramos los capsómeros,
que son todos estos bloquecitos, estas unidades proteicas, que cuando se agrupan forman lo que se llama la cápside viral. Exactamente. Entonces los capsómeros que van a formar la cápside en este caso, ustedes se fijan que tenemos una cubierta, digamos, proteica que sería la cápside y esta que está más internamente, ¿cómo se llamaría? Núcleo cápside. Exactamente. Esto es cápside. Podríamos decir una cápside más externa y la cápside más interna, la que está asociada con el material genético, en este caso puede ser ARN, se llama nucleocápside. Es decir, todos estos capsómeros que vemos aquí forman parte de estas proteínas de superficie. ¿Sí? Son proteínas estructurales presentes en el virus. Y la que está más propensa al núcleo se llama nucleocápside. Así era, ¿no? La nucleocápside, ¿qué sería? Es la cápside más el material genético. ¿Sí? Vos tenés virus que solamente tienen nucleocápside y no hay más nada. Hola. Y hay otros virus que tienen una nucleocápside, como estos que yo dibujé acá, y por fuera rodeando otra cápside. Es decir, como si tuviese una doble cubierta. ¿Estamos? Pero siempre la cápside que está asociada con el material genético se llama nucleocápside, para diferenciarla, por ejemplo, en este caso, de esta cápside que es más externa. ¿Estamos? Bueno, el otro gran grupo de proteínas, además de los capsómeros, son los peplómeros. Estos peplómeros son unas proyecciones que salen por fuera, digamos, de lo que sería la cápside y forman parte de lo que serían las proteínas de adhesión viral. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado un poquitito acerca de estas proteínas? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las BAP, es decir, las proteínas de adhesión viral. ¿Qué eran las proteínas de adhesión viral? Eran proteínas que se proyectan por fuera, digamos, de la superficie de ese virus, que van a actuar, digamos, con la célula blanca o la célula hueca. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. No, me da una. Sí, que no me da una.
proteínas, digamos, de superficie, habíamos dicho que pueden ser los capsómeros, que forman parte de la cápside, o bien los peplómeros, que son esas proyecciones que están por fuera de la cápside, que van a formar estas proteínas que se llaman proteínas de adhesión viral. Entonces, esos peplómeros son proyecciones proteicas, en realidad son glucoproteínas. Vamos a ver acá. ¿Qué es una glucoproteína? Una proteína asociada a un azúcar, ¿sí? A un Eso hidrogeno. es un peplómero. Uno de ejemplos de los peplómeros. Y la VAP era Un ejemplo. Proteínas de adhesión viral. Entonces estas glucoproteínas, por ejemplo, por eso puse por ejemplo, son proteínas que forman parte de esas proteínas de adhesión viral. ¿Por qué pongo por ejemplo? Porque hay otras proteínas que tienen otras funciones y también son de superficie, pero no tienen que ver precisamente con la adhesión del virus, ¿sí? Pero dentro de las más importantes de estas proyecciones son las de adhesión viral. Entonces estos peplómeros son unas proyecciones que tienen una función importantísima porque van a permitir ¿qué cosa? La adhesión exactamente del virus con la célula hospedadora o la célula huésped. ¿Y esa adhesión es con cualquier célula? No, es con una célula en específico, ¿sí? Entonces, como todo parásito, hay parásitos que son generalistas, que se pueden infectar a cualquier hospedador, y hay otros que son más específicos, que solamente infectan a ciertos hospedadores. Bueno, la especificidad está dada principalmente por esas proteínas de adhesión viral. ¿Queda claro lo que es lo que son, perdón, los peplómeros? Bueno, por fuera de esta capa de proteínas, en algunos casos encontramos la cubierta de lípidos, ¿sí? la envoltura lipídica. La envoltura lipídica, exactamente. Eso eran los virus cubiertos de los virus con envoltura. ¿Bien? Si no está presente esa capa de lípidos, se llaman virus desnudos, ¿sí? O virus sin cubierta. Entonces, principalmente las proteínas estructurales se clasifican en estos dos grandes grupos: la de superficie, que son las que forman parte de la cápside, y las que forman parte de estas proyecciones, los peplómeros, en este caso las proteínas de adhesión viral como ejemplo. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Bueno, todas estas proteínas son de tipo estructural. Ahora veamos las no estructurales. Las proteínas que no son estructurales, como su nombre lo dice, no van a formar parte de ¿qué? De la estructura de ese virus. Pero sí van a tener una función importantísima tanto en el proceso de infección, digamos, de la célula hospedadora, como también en los procesos de replicación del material vírico y en los procesos de liberación, es decir, cuando el virus ya sale de la célula infectada. ¿Estamos? Entonces, estas... profe, yo me perdí. A ver, ¿quién es Que no forma parte de la estructura, pero va a tener otra función. ¿Qué función? Enzimática. ¿Sí? ¿Qué significa que tiene una función enzimática? ¿Ya vieron enzimología? Que actúa como catalizador. Exactamente, o sea que van a participar en reacciones químicas que son exclusivas de quién? De estas partículas infecciosas, de esos virus. Son enzimas propias de esos virus que tienen distintas funciones. Habíamos dicho, en la infección, en la replicación del material genético y en la liberación de estas partículas una vez que ya se han multiplicado dentro de la célula. Esas serían las funciones de estas enzimas virales. ¿Y por qué decimos que no son estructurales? Porque no se encuentran en la estructura. Porque no están en la estructura del virus. Entonces, ¿cómo sabemos que existen esas proteínas?
por una reacción química, por el metabolismo de... Tomamos esto en una célula, cualquier célula. Hagamos que este sea un virus, por ejemplo, de la gripe, ¿sí? El virus de la influenza, ¿sí? El virus de la influenza es un virus de ARN, tiene una nucleocápside y una cápside, toda esta estructura proteica, y tiene las proteínas de adhesión, pero además tiene una cubierta de lípidos. Es decir, tiene una envoltura. ¿Sí? Supongamos, ese es el virus de la influenza. ¿Quién será el hospedador, digamos, el tejido que pueda ser infectado por ese virus? ¿Cuál será? Cuando ustedes se enferman de gripe, ¿qué se afecta? ¿Qué sistema? ¿Qué órgano? ¿Órgano? Del sistema respiratorio, ¿sí? Es decir, de hacer las vías respiratorias. Puede ser nariz, garganta, faringe, laringe, o las vías inferiores, pulmones, alveolos, ¿sí? Entonces ese va a ser el sitio o los tejidos con los cuales ese virus va a infectar. Infecta el intestino, el hígado, el riñón, el cerebro. No, porque tiene preferencia por quién, por las células del epitelio respiratorio, ¿sí? ¿Qué hace que tenga preferencia, que tenga lo que se llama un tropismo, es decir, una afinidad con cierto tejido en particular? Es precisamente por esas proteínas que se llaman de adhesión viral, que son peplómeros en realidad, son proyecciones. Entonces, si esta es nuestra célula hospedadora, ¿qué debería tener esa célula hospedadora para que interaccione con esas proteínas de adhesión? Tiene que tener también otras proteínas en la superficie de la membrana celular, ¿sí? Entonces, en una célula cualquiera siempre van a existir distintas proteínas que obviamente dentro de esta célula tienen otras funciones, ¿sí? Pero el virus aprovecha a esas proteínas ¿para qué? Para poder acoplarse o adherirse. Exactamente. Entonces el virus de la gripe, ¿qué hay? Básicamente esa proteína de adhesión viral reconoce ¿a quién? A la proteína de la célula. A la proteína de esa célula. Entonces hay una interacción entre la proteína de adhesión viral y el receptor de esa célula. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el primer paso para la infección de ese virus. Ahora bien, en el caso de la gripe, esta proteína de adhesión viral se llama hemaglutinina. Ese es el nombre que tiene. Y el receptor de las células del epitelio respiratorio se llama ácido ciánico. Entonces, ¿quiénes se unen? Hemaglutinina con ácido ciánico. ¿Ácido cuánto? Ciánico. ¿Sí? Entonces la hemaglutinina es la proteína de adhesión y el receptor es el ácido ciánico. Acá estaría el virus, bueno, acá estaría la cubierta de proteínas y la nucleocápside con el material genético acá adentro. Perfecto. Ahí se produce primeramente la adhesión. ¿Y después qué tendría que pasar? entrar en la célula. Entrar a la célula, exactamente. Sí. Entonces el próximo paso sería que ingrese a la célula. ¿Cómo ingresa a la célula? Bueno, si ustedes se fijan, tiene envoltura este virus.
¿Y esa envoltura, cuál es su origen? Celular. O sea, es una membrana lipídica, o sea, tiene fosfolípidos, tiene proteínas. Pero ¿de dónde surge esa envoltura viral? De la membrana de la célula. De la membrana de la célula que infectó previamente. ¿Sí? Por lo tanto, cuando quiera ingresar este virus, le va a resultar relativamente fácil. ¿Por qué? Porque esta membrana es de la misma naturaleza que ¿quién? Que es la membrana de la célula. Entonces, membrana con membrana se llevan bien, no hay ningún tipo de problema y puede entrar. Esa es la ventaja. ¿Cómo? Entra por la membrana entonces. Claro, ingresa por la membrana. Acá se va a formar una especie de huequito y básicamente se produce una endocitosis, es decir, la célula incorpora la partícula viral hacia el interior. ¿Por qué lo incorpora? Porque es membrana con membrana. Se reconoce, puede ingresar. Esa es la ventaja, digamos, de los virus con envoltura. Que la penetración, es decir, el ingreso a la célula hospedadora, es más fácil. ¿Sí? Una vez que está en el interior, ¿qué va a pasar? Este virus tiene que crear múltiples copias de sí mismo. ¿Sí? Es decir, tiene que crear muchas copias de ese ARN y muchas copias de ¿quién? De las proteínas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces ingreso del virus, hasta ahí no hay ningún problema, pero yo le dije Endocitosis. endocitosis. No importa tanto el mecanismo, eso igual después lo vamos a ver cuando toquemos el ciclo, digamos, ¿sí? Cómo se produce todo, digamos, la dinámica dentro de la célula. Bueno, una vez que ingresa este material genético que es ARN, supongamos que sea ARN positivo. ¿Qué significaba eso? Ya está listo para. Ya está listo para generar proteínas. Es decir, la célula directamente expresa las proteínas del virus. ¿Sí? El ribosoma lee esa información viral y empieza a generar todas las proteínas del virus. ¿Cuáles serían esas proteínas? De los capsómeros y de los nucleómeros. ¿Sí? Entonces ya tenemos la parte proteica, ya está cubierta. ¿Qué nos falta? Que se creen más copias de quién? Del ARN. ¿Sí? Es decir, el ARN debería poder replicarse, digamos, o sea, generar varias copias. ¿Y cuál será el problema acá? Si ustedes No hay recuerdan, ADN. ¿cómo? Que no hay ADN para ¿No hay ADN? ¿En qué sentido? es poca la cantidad. Tiene que unirse con el ADN de la célula. Más que unirse con el ADN, nosotros, si recordamos, en la célula que teníamos en el núcleo. ADN, ¿verdad? Y el ADN puede generar copias de sí mismo, es decir, usa como molde el propio ADN y genera una copia. Cuando la célula se va a dividir. Hasta ahí no hay problema. Cuando quiere formar proteínas, ¿qué hace? ¿A qué se copia? A otra molécula que se llamaba ARN. Y a partir de ese ARN, en los ribosomas, ¿qué ocurría? Se forman las proteínas. Proteínas. Fíjense, el flujo es direccional. Ahora volvamos acá. El virus tiene ARN, ¿sí? Y tiene que crear copia de ARN. ¿Podrá hacerlo en la célula? No sé si es el núcleo de la célula. No importa dónde, si en el citoplasma o dentro del núcleo. La pregunta es, ¿la célula puede hacer esa función? La célula puede crear ARN a partir de ARN. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Ah, no, sí. Fíjense en acá, ¿cómo se pasa generó? la proteína del ARN. ¿Cómo se generó el ARN de la célula? ¿A partir de quién? Del ADN de la célula, fíjense. Entonces, se utiliza como molde el ADN para fabricar ARN. ¿Qué necesita este virus? Necesita que a partir de ese ARN se cree más ARN. ¿Puede hacer eso la célula? ¿Puede crear ARN a partir de ARN? No, porque tiene una sola cadena.
No puede porque toda la maquinaria de la célula está diseñada ¿para qué? Para copiar ADN a ARN. En ese sentido, siempre de ADN a ARN. ¿Qué necesita el virus? El virus trae como información ARN, ¿sí? O sea, ese va a ser el molde. Y a partir de esa molécula, ¿qué necesita? Más ARN, ¿verdad? Y la célula no lo puede hacer. Porque solamente la célula es capaz de crear ARN a partir de ADN. Este es un virus de ARN, no de ADN, ¿sí? Y acá es donde viene esto, las enzimas virales, ¿sí? Es decir, para que este virus pueda replicar su material genético, ¿qué debería incorporar cuando infecte a la célula? ¿Encima de afuera? Una enzima viral que sea propia de ese virus, que sea capaz de hacer esto. ¿Sí? Eso es una proteína no estructural. Son enzimas virales. En este caso, si el virus es de ARN, tiene que tener una enzima que sea capaz de crear múltiples copias de esa información. Porque si no está esta enzima, no puede hacerlo. ¿Sí? La célula no lo puede hacer. Entonces, alguien lo tiene que hacer, y en ese caso sería la enzima viral. ¿Bien? Entonces, ahí está la gran diferencia. ¿Por qué una es estructural y por qué la otra es enzimática? O sea, que tiene, en este caso, una función que es intervenir en la replicación de esa información. ¿Bien? Y así como esa, hay otras enzimas virales, muchas enzimas virales que van a tener distintas funciones. Algunas, por ejemplo, puede ser que le ayuden a penetrar el núcleo, otras que le ayuden a liberarse de la célula, otras que le ayuden, por ejemplo, a destruir a otras proteínas. Entonces, hay una diversidad muy grande de estas enzimas. Pero una de esas ayuda a generar ADN para que lo use el virus y es la más genere la importante. proteína. Exactamente. La ARN, porque si no hay más ARN no se forman las proteínas. Exactamente. Tal cual. Ustedes imaginen que entra un virus, ¿no? Libera una molécula de ARN. Y normalmente en una infección viral, para que esto se replique, al finalizar, digamos, el ciclo se generan cientos de copias, a veces miles de copias de esta molécula. ¿Sí? O sea que necesita una cantidad grande de ARN. ¿Cómo se logra eso? Con una enzima que ya trae el virus, que ya está dentro del virus. Entonces esta enzima ya viene con el virus. Entonces cuando entra a la célula, esa enzima ya puede comenzar a trabajar, puede comenzar a fabricar ARN a partir del propio ARN del virus. Nada más que va a utilizar todos los recursos de la célula, ¿sí? Para cumplir con esa función. Y ahí estamos hablando entonces de esas proteínas no estructurales. Bien, ejemplo, esa que nombré hace rato, se llama ARN polimerasa. Y lo que hace, por ejemplo, los tratamientos virales, no sé, por ejemplo para el HIV, es intervenir en uno de esas partículas para evitar que se siga reproduciendo y bajar la carga viral. Exactamente, tal cual. Y como dice su compañera, digamos, si ustedes tuvieran que tratar, digamos, esta infección viral, ¿dónde podrían atacarlo, por así decirlo, al virus? La proteína que le da, o sea, lo que ayuda a formar la proteína, o sea, la enzima viral. Podría ser un blanco de acción esta enzima. Si se anula esa enzima, no se genera más copia de información del propio virus y se acaba la historia. Eso podría ser un mecanismo de acción de una antiviral. Otro mecanismo de acción, ¿cuál podría ser? Impedir que se produzca la infección. ¿Sí? Entonces se pueden diseñar fármacos. Algo que como en enzimológica, algo que sustituía
eso de Claro. cómo lo inhibía al virus. Exactamente, o sea que va a acoplarse a quién, A otra cosa parecida. a los receptores. Al receptor. Si eso se bloquea, el virus ya no puede reconocer a la célula viva. Esa es otra posibilidad. Las vacunas también pueden ser eso, ¿no? Las vacunas, digamos, por ejemplo, las antigripales, en realidad, digamos, inyectan, por así decirlo, fragmentos de este virus. ¿Y el sistema inmune qué hace? Crea anticuerpos para esas, digamos, antígenos. Entonces, cuando vos te infectás con el virus, ya tenés las defensas. Entonces, digamos, la respuesta inmune es más rápida y te recuperas más rápido. Si no tenés la vacuna, ¿cuál es la desventaja? Te enfermas, ¿sí? Y digamos, tardás entre 1 o 2 semanas en recuperarte, que es el tiempo en que tarda el cuerpo en generar los anticuerpos. Digamos, la vacuna entonces te da una suerte de ventaja porque te adelanta, o sea, lo prepara el sistema inmune para reaccionar contra estas particularidades. ¿Sí? ¿Queda claro que es una enzima viral? Sí. Más o menos. El HIV, por ejemplo, es un virus también de ARN. Y tiene una enzima que recién vos habías mencionado que de algún modo debería convertirse el ARN en ADN para después generar más ARN y más proteínas. Y eso lo hace el virus del HIV. Convierte su propio ARN en ADN. ¿Sí? Y a partir de ese ADN crea más copias de ARN y a partir de esa información crea sus propias proteínas. ¿Por qué es tan complicado? Y lo hace usando el ADN de la célula. Lo hace usando, digamos, toda la maquinaria de la célula. ¿Por qué es tan complicado? Claro, como erradicarlo, digamos. Hay un tratamiento, hay un solo caso acá en Argentina de un chico que se curó, pero ¿por qué es tan complicado entonces? Como evitar que se siga generando copias del virus. ¿Por qué es tan complicado? Porque este virus de ADN, cuando se convierte en ADN, muchas veces se integra al ADN de la propia célula. ¿Qué significa que se integra? Se mete con el propio ADN y queda encubierto dentro de la célula y no se replica el virus. Es decir, no genera múltiples copias y sale a infectar a otra célula, sino que está escondido, por así decirlo, dentro de la célula. Entonces, cuando vienen los anticuerpos, la otra célula monitorea la superficie y no hay ningún virus. Entonces, la célula está impecable, digamos, pero el virus está adentro, es una infección crónica, digamos. ¿Sí? Y en algunos casos, cuando la infección, en realidad uno no muere por HIV, o sea, no muere específicamente por la infección del virus, muere por otras enfermedades debido a que el sistema inmune se debilita. ¿Sí? Se debilita el sistema inmunológico. Entonces, el inmunodeprimido, el que tiene HIV, está muy predispuesto a varias enfermedades. Puede morirse por ejemplo, un resfrío común puede ser letal, por ejemplo. ¿Sí? Una infección de la piel que la puede tener cualquiera, una micosis, por ejemplo, puede ser fatal, se extiende a todos los órganos. O sea, ustedes tienen que entender que nuestro cuerpo, digamos, el sistema inmunológico y las barreras que tenemos de defensa están siempre trabajando. Y los microorganismos que viven en nuestro cuerpo están controlados. ¿Sí? Por el momento en que bajan la defensa, ustedes supónganse que tienen un periodo de mucho estrés, tienen que estudiar, trabajar y demás, y caen enfermos después. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se debilita por todo ese estrés, hace que se bajen las defensas. Y esos, digamos, microorganismos que normalmente están en el cuerpo, ven la oportunidad y ¿qué hacen? Empiezan a multiplicar. Y entonces es más común que te enfermes cuando estás bajo ese debilitamiento, digamos, del sistema inmune. En el HIV pasa algo parecido, ¿sí? O sea, la infección crónica hace que el sistema inmunitario esté muy desgastado, porque permanentemente tiene que estar generando anticuerpo, y esa baja en las defensas, y aparte porque afecta al sistema a células que son propias del sistema inmunológico, hace que se vean disminuidas, digamos, las defensas naturales, y cualquier otra infección puede ser
letal, digamos, para un inmunodeprimido o comprometido. Entonces, la persona no muere específicamente por la acción del virus, sino por sus defensas que se han disminuido. Bueno, hay otros virus que causan cáncer, por ejemplo. Eso también generan ADN. Ese ADN se incorpora al ADN de la célula, pero al hacerlo ya genera un trastorno, digamos, celular. Una mutación. Genera cambios, mutaciones, y eso hace que cuando esta célula se vaya a dividir, lo hace sin control. Divide y genera tumores y células cancerígenas. Esas son otras posibilidades. Entonces, en el caso del HIV, para transformar ARN en ADN, tiene otra enzima, ¿sí? Que se llama transcriptasa inversa. Esa es la enzima de ese virus. ¿Cómo se llamaba? Transcriptasa inversa. De ahí el nombre también retrovirus, porque transforma el ARN en ADN, se hace en una retrotranscripción, es decir, desde ARN hacia ADN. Bueno, esos serían ejemplos de algunas enzimas virales. Hay un montón de enzimas virales. La idea es que ustedes se queden con el concepto de que ayuda, digamos, al virus en todo el proceso de infección y también de salida de la célula. ¿Queda claro? Sí. Bueno. ¿Qué nos quedaría por ver entonces? Ya vimos ADN, ARN, proteínas, azúcares y lípidos. Esos dos nos quedan. Son cortitos. Vamos por los lípidos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué hacen los retrovirales? Inhiben ese proceso de retrotranscripción. Entonces el virus, digamos, no puede utilizar, digamos, el ADN como intermediario y no se puede replicar. Veamos los lípidos. ¿Cuál es el origen de esa cubierta de lípidos que tienen los lípidos? El origen es celular, ¿sí? Es decir, que lo obtiene de la célula a la cual infecta. Lo obtiene de la célula. Esa cubierta de lípido Ajá. es de origen celular. Se obtiene desde la célula a la que infecta. Y puede ser que lo obtenga a partir de la membrana celular, ¿sí? Que la obtenga a partir de la membrana nuclear o de la membrana del retículo endoplasmático o del aparato de Golgi. Es decir, de las membranas de alguna organela. De ahí las obtiene. Por ejemplo, en este caso del virus de la gripe, de la influenza, perdón, se obtiene principalmente de la membrana celular. Y la pregunta es cómo lo hace. Bueno, en el primer momento se crean las distintas copias del material genético, ¿sí?
Después se crean las proteínas que van a formar parte de la cápside. Pero esas proteínas todavía no están armadas y no están ensambladas. Por lo tanto, cuando se fabrican estos virus, cuando se multiplican, es como si estuvieran las piezas de un rompecabezas todas desperdigadas dentro de la célula. ¿Sí? Entonces acá estarían las proteínas, pero esas proteínas se van acumulando alrededor de la membrana. ¿Sí? Cuando esto se reorganiza, cuando se arma ese rompecabezas, forma toda la estructura viral. Pero al hacerlo, arrastra pedacitos ¿de qué? De la membrana. ¿Sí? Y eso hace que se forme esa cubierta de lípidos. ¿Se entiende? Lo mismo pasaría si lo hace desde el núcleo o desde otro organismo. Lo mismo pasaría aquí. Con las otras membranas. ¿Queda claro? Profe, ¿cómo se formaban los lípidos? ¿Cómo? ¿Cómo se formaban los lípidos? Los lípidos. ¿Se forman los lípidos? ¿O cómo se arman los ¿Cómo se lípidos? obtienen, digamos, de la célula? Bueno, es porque las proteínas y el material genético se asocian, digamos, con la membrana de la célula. Es decir, como que quedan adheridas a la membrana. Entonces, cuando el virus se arma, es decir, con esas piezas de ese rompecabezas se arman, arrastran la membrana de la célula. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos bloquecitos tiene un pedacito de membrana. Cuando se ensambla todo, queda la cubierta de lípido. Esa sería la envoltura que no. Esa sería la envoltura lípida. ¿Sí? Bien. En este caso del virus de la gripe, una vez que se forman los virus quedan así. Quedan sobre la superficie de la célula, pero todavía no se han desprendido de la célula. ¿Y por qué será que todavía no se han desprendido? Porque si nos fijamos allá, esta membrana que tiene el receptor, y cuando se forma el virus, ese virus también tiene las proteínas de adhesión viral. Es decir, que todavía no se desprende de la célula porque siguen interaccionando esas proteínas. ¿Sí? ¿Y qué tendría que pasar? Tendría que romperse esa unión para que se desprenda el virus. Y eso lo hace otra enzima, ¿sí? Que corta, digamos, estas uniones, las rompe para que después el virus salga. ¿Cuál será la ventaja entonces de que el virus tenga una envoltura? ¿Qué? ¿Cómo, perdón? De que sea mucho más fácil ingresar a la célula. Exactamente, que les sea más fácil, digamos, ingresar, porque se reconoce ¿qué cosa? La membrana con la otra membrana. ¿Sí? ¿Y Irma me decía? La protección. La protección, sí, es digamos, una forma de protección, digamos, del virus. ¿Y cuál sería la desventaja? Que son específicas. Si está hecho por lípidos, ¿cuál sería la desventaja? Hidrofóbicas y si es hidrofóbico, ¿qué significa? Que no se puede penetrar básicamente con... Si a una grasa yo le pongo un detergente, ¿qué le pasa? Se resbala, como que se resbala. ¿Se resbala? Se renova. ¿Se repele?
Y ¿Sí? se descubren. ¿De qué? ¿Se desintegra? Se desarma, ¿sí? La estructura. ¿Sí? Esa es la palabra. Si ustedes cuando van a lavar los Cuando van a lavar platos, los platos, ¿qué hacemos? cuando van a lavar los platos, ¿Qué hacen? Yo lavo mucho. Yo sí lavo, así que se cuando lavan un plato, la grasa, digamos, ¿cuál es el problema con la grasa y el agua? No se llevan bien, ¿verdad? Uno es polar y el otro es apolar, entonces no se disuelve. Si el agua, la grasa no se disuelve en el agua. ¿Qué necesita? Necesita Detergente. emulsionar. ¿Qué quiere decir? Romper esas partículas de grasa que son más grandes en microgotitas chiquititas. Y eso hace el detergente, es decir, rompe la estructura de esas grasas y genera unas gotitas chiquititas de grasa, bien chiquititas, que después el agua las arrastra. ¿Sí? No las disuelve el agua las arrastra, las empuja y bueno, ahí se va por el resumidero. Pero el detergente lo que hace es, básicamente, de esos glóbulos grandes de grasa, los transforma en globulitos chiquititos de grasa. ¿Bien? En una ensalada ustedes pongan aceite y después coloquenle limón, por ejemplo, y vean cómo esas gotas grandes de grasa se hacen bien chiquititas. Con los ácidos, las sales biliares, por ejemplo, el ácido clorhídrico, la bilis de la vesícula biliar que proviene del hígado, todo eso hace que se emulsionen los lípidos, ¿bien? Que se disuelvan los lípidos. ¿Y cuál es el problema? Que si se disuelven los lípidos, ¿qué va a pasar? No va a funcionar. Se desarma. El virus que era cubierto ahora queda desnudo o descubierto, pero el problema es que se pierden todas esas Proteínas de la exactamente, las proteínas de adhesión, se desprenden, se ¿Y qué desarman. sería el detergente ahí, digamos? ¿Cómo? ¿Qué cumpliría la función del detergente? ¿Qué haría el detergente ahí? Y lo desarma. Claro. Pero ¿qué partículas, qué moléculas sería que hace la función como detergente? ¿Qué partícula es? Tenés que fijarte en la composición del detergente. Ah, pero no digo del detergente, hablo del... Por ejemplo, algo de la influenza. Ajá. Como qué sería en el cuerpo lo que hace el detergente, digamos. Ah, por eso te decía, les decía, el ácido clorhídrico del El ácido estómago, clorhídrico. las sales biliares que están en la bilis. Todo eso actúa como emulsionante, o sea, todo eso actúa como una especie de detergente, digamos, que rompe esas partículas. Por eso que si ustedes, por ejemplo, con los alimentos vienen algunas partículas virales, por ejemplo, de la gripe, y pasan al sistema digestivo y mueren, digamos, se desintegran, porque esa no sería la vía de ingreso de ese virus. ¿Cuál sería la vía de ingreso? Las vías respiratorias o bien las mucosas. ¿Sí? Por ejemplo, la mucosa del ojo. Si ustedes tocan, qué sé yo, el picaporte y alguien estaba engripado y estornudó y quedaron ahí las partículas virales, y ustedes después se llevan el dedo en el ojo, o se meten el dedo en la nariz o el dedo en la boca, y toman contacto, digamos, con las mucosas, ese virus tranquilamente puede ingresar, digamos, y después llegar hasta el sistema respiratorio. Pero principalmente es por vía aérea, ¿sí? Las gotitas, las microgotitas cuando uno estornuda o tose quedan en el ambiente, uno las respira y ese virus ingresa al interior. ¿Estamos? Pero la forma que teníamos nosotros de combatir, por ejemplo, el coronavirus, que tiene también una cubierta de lípido, era el lavado frecuente de manos. Entonces se lavaban las manos todo el tiempo, cualquier cosa que tocaban se lavaban las manos, el alcohol en gel tiene esa función, digamos, de disgregar o de disolver, emulsionar esos lípidos. Entonces se desarma esa estructura del virus. ¿Está claro? Sí. Bueno, esa sería la ventaja de tener envoltura y la desventaja. En cambio, un virus desnudo es muchísimo más resistente que un virus con cubierta. ¿Por qué? Porque digamos, la estructura proteica le da más protección frente a los solventes, por ejemplo, frente al jabón, los detergentes, los jugos gástricos, las sales biliares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el virus de la hepatitis A es un virus que se transmite por vía
digestiva, ¿sí? ¿Y por qué, digamos, llega al cuerpo? Porque pasa al estómago, pasa al intestino, no le pasa nada cuando toma contacto con quién, con los ácidos del estómago y con la bilis que proviene del hígado. ¿Estamos? Bueno, eso sería en cuanto a los lípidos. Y lo último que nos queda, ¿qué sería? Los azúcares. ¿Sí? Bueno, los azúcares se asocian con las proteínas. Y forman lo que se llaman glucoproteínas, ¿sí? Entonces, azúcares van a formar glucoproteínas como por ejemplo estas proteínas de adhesión viral son glucoproteínas. Pero también se pueden asociar a lípidos y formar glucolípidos. De la glucoproteína dijo, por ejemplo, proteínas de adhesión. Sí, la de adhesión viral. Y cuando se unen a lípidos forman glucolípidos. Por ejemplo, bueno, muchos glucolípidos también tienen una función de adhesión viral. No necesariamente es una proteína, sino que en algunos casos son glucolípidos. ¿Dónde se adicionan esos azúcares? Cuando se forman las proteínas virales o los lípidos de ese virus. En este caso sería en los ribosomas libres o bien en el, los azúcares se añaden en el retículo endoplasmático rugoso o en el Golgi, en esos dos. En esas dos organelas se añaden azúcares. ¿Dónde? En el aparato de Golgi o en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué azúcares? Por ejemplo, la galactosa, la fucosa, son azúcares que se añaden a proteínas y a lípidos. ¿Estamos? Como dijo Se añade no, me dijo fucosa, galactosa, y bueno, ahí hay otros más, pero ese sería, digamos, más comunes. ¿Bien? Entonces, si ustedes tuvieran que decir por qué es un virus, es un agregado de macromoléculas, ahí tendrían la respuesta. Por ácidos nucleicos, formados por proteínas, formados por lípidos, formados por azúcares. ¿Sí? Todas estas moléculas forman la estructura viral y todas van a tener distintas funciones. Los ácidos nucleicos tienen la información ¿para qué? Para generar principalmente proteínas estructurales y no estructurales, es decir, enzimas y proteínas de la cápside y proteínas que van a ser, digamos, responsables de la adhesión de ese virus. Todo eso está contenido en la información genética. ¿Sí? Los lípidos, en cambio, se forman en la propia célula hospedadora. Y los azúcares se añaden a esos lípidos y a esas proteínas. ¿Sí? Y le dan las características propias a esas moléculas. De hecho, suelen ser tan importantes estos azúcares
que en algunos casos esos azúcares recubren a esas proteínas de adhesión viral e impiden que los anticuerpos puedan reconocerlas. ¿Sí? Es como que lo enmascaran a esas proteínas de adhesión viral, entonces cuando viene el anticuerpo a querer generar, digamos, un bloqueo en esta partícula, no puede hacerlo. ¿Bien? ¿Queda claro hasta ahí? Bueno, para terminar, vamos a marcar entonces las funciones, que eso me lo pasé, las funciones de las proteínas. Ustedes me tendrían que decir cuáles serían las funciones de las proteínas virales. ¿Qué podrían decir? ¿Para qué sirven? Sirven La estructura de su Función. ¿Qué función tendrán? Adhesión, replicación, estructural. Es decir, las proteínas van a tener. Si hablamos de las proteínas de la cápside, son proteínas que básicamente ¿qué hacen? Protegen el material genético. ¿Sí? O sea, protección. ¿De qué lo protegen? De la radiación, de los ácidos, de la temperatura, de solventes, de otras enzimas. Esa es función de protección. Por ahí me decían de adhesión y de replicación. Esas están asociadas a las proteínas que actúan como enzimas. ¿Sí? ¿Y otra función cuál podría ser? Estructural. Estructural. Sí, ya dijimos la estructural. Enzimática, recién mencionamos las enzimáticas. proteica. ¿Cambian esas proteínas? ¿Pueden cambiar? Sí. ¿Sí o no? ¿Cuándo cambian? ¿Cómo cambian? Cuando se hace la transcripción de la ADN. Por ejemplo, lo de los virus que se van adaptando a partir de como eso que llaman de las cepas, digamos. Cuando hay una mutación. Ajá, exactamente. Su compañera dice de la cepa. Digo, la cepa es una variante, ¿sí? De un virus, ¿sí? Una variante que va surgiendo. Es como el mismo virus, pero cambiando. Exactamente, el mismo virus va cambiando. ¿Qué es lo que cambia principalmente? Es su material genético y consecuentemente ¿qué cambia? Las proteínas, ¿sí? Principalmente las proteínas de adhesión. Entonces, otra de las funciones de estas proteínas es que pueden evolucionar, es decir, pueden cambiar. ¿Y por qué tendrán que cambiar o por qué cambian, digamos, esas proteínas? Para que realice las funciones que el virus le manda, que tiene en su ADN, Ajá, en su sí. material genético, para que la célula realice las funciones que están. Exactamente, o sea, toda la proteína tiene una base genética, ¿sí? Y va a cumplir, digamos, de acuerdo a la proteína, una determinada función. Pero ¿qué pasa si esta proteína en particular, por ejemplo esta de adhesión viral, cambia su estructura? Supongamos que originalmente era así, aparece alguna mutación, algún cambio en la información genética de este virus, aparece un cambio ahí que hace que esa proteína, en lugar de tener esa formita, ahora tenga esta formita. Ya no afecta a la misma ¿Le célula. afecta a otra Se parte va del a cuerpo? otra Bien, estructura. bien. Una consecuencia podría ser que este virus ya no solamente reaccione con esta célula del sistema respiratorio, sino que pueda atacar ahora a una célula del hígado, por ejemplo, ¿sí? Porque esta estructura ya le permite asociarse a una célula del hígado, ¿no? O sea que puede cambiar la patogenicidad, digamos, puede cambiar, digamos, la dinámica de infección de ese virus, puede cambiar, digamos, el hospedador que puede afectar, puede cambiar el tipo de órgano al que puede infectar.
Todo por un pequeño cambio en ese material genético. ¿Bien? ¿Y qué más trae aparejado cuando cambia esa proteína? Más replicación. Exactamente, podría, por ejemplo, generar una ventaja de que se replique más rápido porque puede infectar más rápido. Pero que no y le cambia. hagan vacunas, nada para eso. Exactamente. Aparte, ¿no? Tampoco hay algo ya establecido que pueda combatirlo. Si ustedes recuerdan el caso del COVID, al principio las primeras variantes, ¿cómo eran? Respiratorio. Letales. ¿Sí? Ustedes se fijan, nosotros en China, ustedes leían los diarios, los noticieros, la tasa, digamos, de mortalidad era altísima. ¿Sí? Morían muchas personas cuando se infectaban con el virus. ¿Y cuál es el problema cuando muchas personas mueren, cuando el virus es muy letal? ¿Cuál sería el problema? Si ustedes pónganse en el rol de virus, ¿y qué pasa cuando el virus es muy letal? No va a encontrar muchos hospedadores. ¿Cómo? No encuentra muchos hospedadores. No encuentra muchos hospedadores, es decir, o sea, rápidamente, si es muy, pero muy letal, la persona que infecta muere, ¿sí? Otro que infecte muere, hasta que va a llegar un punto en donde no va a tener ¿qué cosa? Hospedador, no va a tener a quién infectar. Y Entonces, cuando se muere muere toda muere la el virus. célula y el virus sale de claro, el virus sale, digamos. Entonces, si es muy letal, no convendría, ¿verdad? Entonces, si ustedes ponen en una balanza un virus que es muy letal frente a un virus que tiene una infección muy rápida, pero es mínimamente, digamos, afecta al hospedador, ¿cuál de los dos tiene más ventaja? El que afecta menos. El que afecta menos. ¿Por qué? Porque se va a reproducir más rápido, va a encontrar más hospedadores disponibles y se va a propagar más rápido. Y eso fue lo que pasó con el COVID. ¿Sí? Al principio teníamos alta mortalidad y después ¿qué pasó? Aparecieron variantes que infectaban más rápido pero generaban menos consecuencia en el hospedador. Entonces se reproducía más rápido y eso ¿qué permitió? Que varios o millones en realidad nos infectáramos más rápido. Y cuando todos nos infectamos más rápido, ¿qué se genera? Inmunidad, que se llama de rebaño, inmunidad colectiva, porque ya todos han sufrido la enfermedad, ya todos han desarrollado anticuerpos para esa enfermedad y por lo tanto ya pasa a ser un virus común, digamos, ¿sí? En el sentido de que todos hemos tenido contacto con ese virus en algún momento. ¿Bien? No es como un virus nuevo donde es desconocido para el sistema. Entonces eso muestra que estos cambios pueden resultar favorables, en este caso nos resultó favorable, ¿por qué? Porque al haber una variante menos letal, pero más contagiosa, hizo que todos nos enfermásemos. Gracias a la vacuna no desarrollamos una enfermedad más grave, porque realmente es una enfermedad sistémica, la del SARS-CoV-2. Y por otro lado se permitió, digamos, que adquiriéramos ese rebaño, esta inmunidad, del rebaño. Y entonces, básicamente nos inmunizamos con esa, digamos, con esta cepa del COVID. Nada quita que aparezca dentro de 2, 3, 4, 5, 10, 20 años. Y para eso una lo nueva hace el variante. virus, para perseverar, digamos. Claro, no es que persiga una intención, sino que, digamos, los cambios suceden. Y en algunos casos, esos cambios le permiten a ese virus generar ciertas ventajas sobre otros. ¿Y ¿sí? puede ser que cambie dentro de una persona que no haya tenido ninguna de las dosis de la vacuna? Se puede dar, digamos, esos cambios pueden suceder tanto en el ambiente como dentro del huésped. Depende de ¿sí? muchos factores. Digamos. Depende de muchísimos factores, pero se pueden dar esos cambios. ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, bueno, uno se postulaba que lo había originado de los murciélagos, otros de otros mamíferos, O que era un virus inventado en la laboratorio. o que era un virus sintético del laboratorio. Independientemente de cuál haya sido el origen, siempre estas partículas van a buscar eso, ¿sí? Reproducirse y dispersarse. Entonces esa es otra característica, que evolucionan y que por otro lado generan una respuesta inmunológica. Y por ese mismo hecho están en permanente cambio. Bueno.
Bueno, ya no lo... ¿Doctor más? Le tomo asistencia si no se pone ahí. Ahí va. ¿Tienes? Atrás.